un cajón entreabierto, ubicado en la mesa de luz, al lado de la cama, se dejaba ver un papel. Moisés sacó un poco más aquel papel del cajón, supongo, con mucha cautela para que nadie lo escuchara. Al observar las primeras palabras que contenía, se dio cuenta que era una carta de algún alemán. ¿Andreas Keller, quizás? No. Aún peor. Al acercar la carta a la luz, una firma indeseable brillaba como el sol. Adolf Hitler. Este fragmento que les cuento acá en este libro, se llama Las almas del Edén, es mi primer libro. Todavía era como un adolescente que estaba pasando a la adultez. Y también tenía esa sensación de que Hitler no se había suicidado hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Después, mucho tiempo después, empecé la carrera. Y estas ficciones que creaba en mi adolescencia, principios de adultez, me llevaron a reconsiderar la situación. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial con ese personaje llamado Adolf Hitler? Nazis en la Argentina. Capítulo 5. El final. Adolf Hitler. Sueños de una Argentina que se libraba al mundo bajo una tercera posición. Ni capitalista ni comunista. Peronista. El ascenso de Perón en el poder se dio de manera gradual. En 1943 fue puesto en la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión. A partir de allí, la alianza con el pueblo sería inquebrantable. La Argentina estaba cambiando, el mundo también. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ya nada fue lo mismo. Bajo el germen de la figura del fascismo, como dice el psicólogo Erich Fromm, ese movimiento no había culminado allí, sino que se había instalado para siempre, y podía ser aún peor, contagiando a las masas, liderando movimientos. Todas aquellas organizaciones, todos esos trayectos marcados en nuestro recorrido, desde el inicio con el documental del Hotel Edén hasta el día de hoy, nos movieron por distintos espacios geográficos. Córdoba, Bariloche, Misiones, Paraguay, Brasil. Organizaciones montadas para, de alguna manera, motivar la huida del nazismo. Agentes secretos, la CIA, el Mossad, el encubrimiento de los estados, no solamente el argentino, los estados del mundo, incluyendo al israelí, habían signado bajo la figura del nazismo sus propias firmas. Es la intención de todo ese recorrido hoy montado en un resumen, responder a la pregunta inicial. ¿Pudo haber venido Hitler a la Argentina? Todo ese recorrido pareciera indicar que sí. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito sobre dos impresiones. Lo vamos a hacer de un modo un tanto descontracturado porque estamos cerrando ya lo que son los capítulos, los microdocumentales que nos permitían analizar la figura de los jerarcas nazis que pudieron ingresar a la Argentina y bajo esa égida intentar comprender la posibilidad de que Hitler haya o no venido a la Argentina, ¿no? En su declaración de suicidio en abril de 1945, después quedaron muchas cuestiones dando vueltas que indicaban la probabilidad de que en realidad no se hubiera suicidado, sino que hubiera viajado a la Argentina y hubiera vivido aquí una vida cuasi maravillosa, ¿no?
Y ante la primera impresión que surge y la declaración de los rusos de Alemania en 1955, recién allí, la declaración de la muerte por parte de Alemania, es decir, que mientras tanto se consideró una figura fugada, perdida por parte de ese Estado, la reconstrucción invita también a pensar algunas impresiones, ¿no? Y en mi impresión particular tengo dos, hay una sí que voy a compartir, que se trata de si una persona con las características de Adolf Hitler, que había logrado incluso cofundar de alguna manera organizaciones para una posterior fuga, organizaciones para contener a sus aliados en este asunto para que pudieran escapar de la Alemania en guerra y casi a punto de caer. Uno se pregunta si una persona con tal envergadura y con un sostén psicológico bastante interesante, desde su mirada, ¿no?, de lo que era crear una raza superior, creyéndose él parte de esa raza superior y entendiendo que había que eliminar al resto, pueda haberse suicidado entonces en ese sentido. Pareciera que una persona así, con tal índole de autosuficiencia, no caería de ninguna manera en un suicidio, no inquiriría de ninguna manera un suicidio, sino que por el contrario se seguiría creyendo como el único posibilitado para llevar adelante un movimiento que, hasta donde sabemos, generó millones de muertes. Esa fue la impresión número uno. Para poder entender la impresión número uno, los y las invito a recorrer juntos y juntas un fragmento del libro Mein Kampf, el libro que Adolf Hitler escribió entre 1923 y 1925, en un periodo en donde incluso estuvo preso. Es un hecho, decía Hitler en Mein Kampf, que cuando una nación, con una finalidad común, un determinado contingente de máximas energías se segrega definitivamente del conjunto inerte de la gran masa, esos elementos de selección llegarán a exaltarse a la categoría de dirigentes del resto. Las minorías hacen la historia del mundo, toda vez que ellas encarnan, en su minoría numérica, una mayoría de voluntad y de interés. Por eso, lo que hoy a muchos les parece una dificultad es en realidad la premisa de nuestro triunfo. Justamente en la magnitud y en las dificultades de nuestro cometido radica la posibilidad de que solo los más calificados elementos de lucha han de seguirnos en nuestro camino. Esta selección será la que garantice el éxito. Esta es la manera en la que Hitler comienza a adoctrinar, primero, a los que estaban a su alrededor, segundo, a los que seguirían el movimiento y tercero, al pueblo. Vamos a analizar a través de los datos la impresión número uno. Hitler estaba sentado detrás de su escritorio, se levanta, lo saludo, me saluda, me pregunta por el general Perón. Tomo conocimiento de esta historia cerca del año 2010, cuando mi madre me comenta que papá le había dicho de que tenía una historia muy personal, muy íntima, que tenía que comentarle. Lo llama el jefe de la compañía y le dice: Hale, preséntese en el despacho del director, que el general Perón quería hablar con él y que lo iban a pasar a buscar al día siguiente a las 7 de la mañana. Y en el despacho de Perón, mi padre se presenta ante el general Perón, le dice: Teniente Hale, dice, ¿usted es descendiente de alemán? Sí, mi general, dice, yo soy descendiente de alemán. Bueno, dice. Le dio un portafolio lacrado con supuestamente lo que supone mi padre, porque obviamente que él no lo abre, y le da las instrucciones. Dice: ahora el chofer que lo trajo hasta acá lo va a llevar hasta la base aérea del Palomar,
donde va a tomar un avión y va a dirigirse a Bariloche, y este portafolio se lo va a entregar en manos al señor Adolfo Hitler. En Bariloche aterriza en lo que supuestamente era el aeropuerto viejo, y ahí lo esperaba un oficial del ejército. Se meten en una zona boscosa hasta una tranquera en donde los recibe dos personas de acento alemán, y que lo acompañan a él solo al interior de un chalet entre los bosques tupidos de Bariloche. Entra a la casa y ahí lo recibe otra persona que lo acompaña por un pasillo que él describe hasta una sala en donde lo hacen ingresar, y estaba supuestamente el señor Adolf Hitler. Él manifiesta que es una sala espaciosa, grande, con un ventanal que da vista a una arboleda o a un bosque. Supuestamente la persona que era Hitler estaba en un escritorio. Cuando mi padre lo hacen ingresar, se pone de pie y lo recibe y lo saluda. La pronunciación de Hitler era bastante difícil de entender. Se ve que le costaba hablar castellano. Me entrego la documentación secreta, cambiamos 2, 3 palabras, me pregunta cómo está el general, después se da vuelta, saca una botella de coñac que tenía en un estante, 2 copas, y brindamos por la Argentina y por el presidente Perón. Nunca yo pensé que Hitler podría haber vivido en la Argentina, así que esto es consecuencia de una investigación que me fue cambiando las ideas, o sea, de no creer, de ser escéptico con el tema, a un segundo paso que fue dudar, y lo que iba haciendo que me incentivaba en la investigación, finalmente creer que era posible. Estamos hablando de 20 años de investigación, y hoy decir que tengo la certeza. Surgió una información paralela que era la llegada de submarinos a la Patagonia, de submarinos alemanes al fin de la guerra a la Patagonia desembarcando nazis. La información era vox populi entre los pobladores. No solo era vox populi, sino que en determinada época se llegaban a ver estos cascos de submarinos en bajantes muy extraordinarias, y la gente contaba que trataba de buscar el bronce, determinados elementos que pudieran Los habían dejado ahí a los submarinos. Los habían hundido. En el 45 termina la Segunda Guerra Mundial. Sí. Hitler entra en invierno del 45, en la zona patagónica. Es llevado a Bariloche. Tiene 2 ubicaciones en Bariloche, y después, por razones de seguridad, hay rotaciones dentro del territorio argentino. Yo tengo uno de los testimonios en Córdoba que lo atiende personalmente. El gobierno de esa época sabía. Todos sabían todo. Estadísticamente creo que hasta nos conviene, si vamos al caso, porque hay tanta gente que quiere venir, que a ver si es cierto, no es cierto, estuvo acá, no estuvo. Yo sé y sé dónde vivió Mengele, por ejemplo. Y estuve con Eichmann en Mercedes-Benz, eso sí, pero Hitler tiene que haber sido una abuela. En la segunda impresión tenemos que hablar de una persona autosuficiente, poderosa, carismática, con un don de mando muy particular, capaz de adoctrinar de forma violenta o ideológicamente a las personas que van a estar en torno a su movimiento, y que entonces nos tenemos que preguntar, porque cabe la pregunta, si esa persona, desde la psicología, no se consideraría la única capacitada de autojuzgarse. Yo no voy a ser condenado por otros, sino que yo mismo me condeno, y me condeno con la muerte. Impresión número 2, suicidio.
El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler murió encerrado en un búnker en Berlín. Uno de los más infames genios del mal se suicidó de un tiro en la cabeza. Alemania, para los últimos días de abril de 1945, estaba en un estado terminal. Hitler estaba rodeado y Berlín era bombardeado día tras día. El ejército rojo estaba a punto de capturar a su mayor presa. Hitler estaba al alcance de la mano. Era evidente que él era un hombre sin esperanza. El nuevo orden mundial nacionalsocialista alemán ya era un sueño inalcanzable. Hitler pasó sus últimas 2 semanas bajo tierra, junto a un reducido grupo de personas, entre ellos algunos empleados. La guerra ya estaba perdida. Todos estábamos medio muertos. Fue muy cerca del final. No sé si pueden imaginar cómo eran esos días, la falta de sueño, la sensación de que todo se acababa. Hitler no es que haya sido, uno siempre tiende a pensar que poco menos que estaba loco y que fue siempre así. No, Hitler fue una persona particularmente astuta. Yo te diría que esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay un momento en que Hitler se había acostumbrado a tal nivel de victorias que el hecho de una derrota como la que estaba recibiendo le era inconcebible. Nunca me van a atrapar con vida. Ese era el lema de Hitler. No quería que los rusos hicieran un espectáculo con su cuerpo. Luego de consultar a su médico personal, el máximo líder de la Alemania nazi redactó su testamento, se despidió de su personal y se encerró junto a su esposa Eva Braun. Todo quedó en silencio por un momento. Luego quisimos saber qué había pasado. No recuerdo quién abrió la puerta, pero cuando la abrieron, yo quise ver. Adolf Hitler y su esposa yacían muertos en un sofá. Ella murió masticando una píldora de cianuro. Hitler no esperó el efecto del veneno y se disparó en la cabeza. Al menos esa fue la versión oficial, pero no la única. Muchos meses después de la Segunda Guerra, muchas personas aseguraron haber visto a Hitler viajando a Sudamérica. El Führer habría matado a su doble y él se habría fugado a Argentina. Estuvo Hitler ahí, sí. Estuvo 3 días. Eso yo sí. Eso yo porque vimos los choferes y todo. El padre Mónica también, pero nosotros teníamos que callarlo la boca. Y debe de haber sido fines del 53. ¿Y en qué circunstancias? Vino ahí, venía. ¿A dónde? Al edificio a hablar con Pavelich. Venía caminando con los 3 guardaespaldas y la señora. Suena como una película de espías, pero ¿hay alguna posibilidad de que eso haya sucedido? No, ninguna. Ninguna porque, si hay alguien sobre la faz de la Tierra que es particularmente meticuloso en sus archivos, esos son los soviéticos, particularmente la KGB. ¿Ya? Los soviéticos se preciaban de haber capturado la presa mayor, en definitiva. Claro, se les escapó porque se termina suicidando Hitler, pero ellos se quedaron con el cuerpo. Un fragmento del cráneo y de la dentadura, para ser exactos, restos que fueron sometidos a un complejo análisis forense en Francia esta semana. ¿Cuál fue el resultado? Que efectivamente, bueno, por un lado por los rastros químicos que todavía quedaban dentro, en los huesos que sobrevivieron a la cremación, y además también una serie de otros marcadores demostrarían que efectivamente la causa de muerte de esta persona habría sido envenenamiento con cianuro, pero al mismo tiempo un disparo. La ciencia terminó para siempre con el mito. Adolf Hitler se suicidó junto a su esposa, poniendo fin a un régimen que exterminó a 17 millones de personas. El nazismo es un movimiento político y social originado en Alemania a principios de la década del 20, 1920, el cual basa sus ideales en la supremacía de la raza aria por encima de las demás razas. Esta raza aria que mencionan es la raza alemana por excelencia y enfoca todo su rencor en contra de una clase social mejor que la de ellos económicamente en la época, que son los judíos.
culpa a los judíos de todo lo malo que le pasó a Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Para entender lo que fue sobre todo la masividad del movimiento nazi, considero que hay que situarlo en el contexto de lo que era la época de finales de la década del 10 en Europa, sobre todo luego de la firma del Tratado de Versalles, que va a traer consecuencias muy negativas para Alemania, además de la pérdida de territorio, el pago de indemnizaciones económicas por los daños causados durante esa Primera Guerra Mundial, y un sentimiento de recelo que va a generar en buena parte de la población. Eso por un lado. Otro de los factores o de los elementos importantes que me parece que se deberían tener en cuenta para analizar el movimiento nazi tiene que ver con ese fuerte sentimiento nacionalista que estaba surgiendo en varios países europeos. Lo podemos ver en el caso italiano con el surgimiento del fascismo, se ve en el caso alemán con el surgimiento del nazismo, se puede ver en España con el surgimiento del franquismo también. Y finalmente también creo que es necesario analizar la política que llevaban a cabo los líderes de las democracias liberales, ¿sí? de las principales potencias europeas, como Gran Bretaña y Francia, que si bien luego de la Primera Guerra Mundial no estaban preparadas como para llevar a cabo un segundo conflicto bélico a escala internacional, considero que también no veían con tan malos ojos en primer momento lo que era el surgimiento de estos nacionalismos. ¿Por qué? Porque los veían como estados tapón frente al avance también de lo que era la ideología comunista, ¿sí? Eso quizás responde un poco a la participación pasiva que va a tener tanto Gran Bretaña como Francia los años previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hay varias teorías que hablan sobre la posibilidad de que Hitler en realidad no se haya suicidado aquel 30 de abril de 1945 junto a Eva Braun en su búnker de la Cancillería, pero no dejan de ser teorías que no fueron comprobadas, por lo menos desde el punto de vista histórico. Por lo cual, para la historia en sí, la historia como ciencia, los últimos días de Hitler fueron en ese búnker de la Cancillería y él va a morir junto a su amante Eva Braun el 30 de abril de 1945. Según los datos históricos, ambos se suicidan ya previendo la llegada del Ejército Rojo, que en definitiva iba a llegar la semana siguiente a esos dos suicidios. Hemos llegado al final y como tal debemos comenzar a responder eso con lo que me comprometí en el primer capítulo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y hoy. Hay demasiados factores y patrones que se repiten a lo largo de los documentales, entre ellos la llegada de los nazis a la Argentina, a distintas regiones geográficas por supuesto, con pasaportes falsos. En casi todos el patrón es el mismo, son pasaportes de la Cruz Roja otorgados por la Iglesia. El encubrimiento de los estados como un factor político y el encubrimiento social, que no es menos importante. Entonces, acá es como que se equiparan las fuerzas de la sociedad, ¿no? No se trata de generarle culpas a nadie, sino que más bien se intenta tratar de asumir distintas movilidades que llevaron incluso a la participación de los nazis de movimientos políticos, porque a nivel barrial debemos decir que hay muchas adhesiones, incluso aún hoy, que se afectan de las ideas nazis. Mediante esta búsqueda, la verdad que uno va encontrando cosas que no esperaba, no recordaba, como el caso de lo sucedido en los 90
con Menem y su construcción de la figura buena de Priebke, según lo que le decían. Y bueno, las cuestiones se van entendiendo más. No podemos caerle exclusivamente a la Argentina, tenemos que hablar de los países del mundo que de alguna manera se beneficiaron con la participación de los nazis en su construcción científica o en sus manifestaciones ideológicas. En ese sentido tenemos que recordar que Stalin, uno de los persecutores de Hitler, durante mucho tiempo aseguró que Hitler estaba vivo en España y que iba y venía al Japón, y ese era su mayor miedo, por lo cual, antes de la convención de Potsdam, le dijo al emisario norteamericano: Hitler está vivo. Eso claro que no es un sinónimo de que así fuera, ¿no? No es la prueba perfecta de que así fuera. En la figura de Hale se habla mucho de supuestamente podría, quizás. No estamos hablando con comprobaciones empíricas de la vida de Hitler en la Argentina, entonces tenemos que empezar a pensar de manera condicional. Si bien los patrones se repiten y los factores son idénticos, y el modus operandi podría haber traído incluso al mismo Hitler a la Argentina, hay pruebas irrestrictas, incluso la de 2017, que dirían que Hitler se suicidó por el análisis odontológico, por un puente de oro, ¿sí?, que tenía en sus dientes, a la vez que hay un recorrido, ¿sí?, mediante el cual se evalúa el accionar de las fuerzas rusas allá por aquellos años donde nadie sabía dónde estaba el cuerpo, y que muy bien relata Basti en su libro, no así en su conclusión quizás, ¿no? Eso tiene un objetivo de demostrar que Hitler ha vivido en la Argentina, retroalimentando así el imaginario también de un tour nazi, por ejemplo, que se hace en el sur. Hay que evaluar en ese sentido también el accionar de la lucha por la memoria, porque por supuesto tener un tour nazi en un estado, yo diría que es poco considerable, ¿no? Lo cierto es que ante la luz de las pruebas y las evidencias y lo que uno va tratando de recolectar y mancomunar para elevar una conclusión, yo inicié este relato, inicié este documental, hablando de una posición adolescente, ficcionada, pero también basándome en documentos del intercambio que habían tenido los dueños del Hotel Edén con el mismísimo Adolf Hitler, destinando parte de sus ganancias a la campaña del líder alemán. Y es en ese sentido que yo, con el tiempo y luego de haber hecho la carrera del profesorado de Historia, también he accedido a otros textos que me permitieron leer un poquito más y que me permitieron llegar a otras conclusiones también, que no por eso tienen que ser las conclusiones exactas. Yo pienso a modo personal, luego de haber leído, haber estudiado y haber buscado y hurgado en los documentales, en los discursos y en las viejas manifestaciones políticas, que me inclino más por la posición 2. Hitler se suicidó creyéndose autosuficiente él mismo, siendo él el único capaz de juzgarse o de condenarse, y no permitirle justamente a sus peores enemigos que decidieran por él condenas perpetuas, morir en la horca, inyectarlo letalmente. Creo que su decisión fue el suicidio, pero esa es mi opinión personal. Cada uno y cada una de ustedes que pudo acceder a este documental, microdocumental, con recursos caseros en este tiempo de cuarentena, la idea es que puedan construir su propia conclusión en base a lo que han visto. ¿Podemos estar de acuerdo o no?
Lo cierto es que es evidente que la sociedad entera, la sociedad mundial, necesita creer en esta figura de un Hitler vivo. Porque pareciera ser que la sociedad se autoabastece de un pensamiento de ángeles y demonios, de lo bueno y el malo. Toda sociedad pareciera necesitar de un Hitler para también tener un héroe que lo salve. Y de esa manera le entregan el poder a otra persona que a la vez va a decidir por ellos. Pero esa persona no siempre es la correcta. Y en eso sí, Hitler nos ha dado sobradas pruebas. Muchísimas gracias por el acompañamiento, por estar todos estos capítulos, por los lindos comentarios que me van dejando, los que me van mandando por privado, y por haber compartido este tiempo, ¿sí? Que a mí también me ha servido para distenderme en un periodo tan complejo y que ojalá nos encuentre prontamente en las calles, juntos y juntas, disfrutando de la vida. Un abrazo grande. Algunas de las cosas que nos acompañaron todo este tiempo. El gran Gustavo Cerati. Acá tenemos algunos objetos históricos. Y por supuesto, invito a que apaguemos la luz que estuvo prendida, todos estos documentales, juntos y juntas. Chao.